Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amados hermanos, paz a vosotros. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, pues ya llegó este momento para seguir tomando en cuenta los estudios de estas lecciones sabáticas, así que pues les pido a mis hermanos que acerquemos nuestro cuaderno de lecciones. Quienes tengamos esa costumbre de anotar, también vamos a sacarlo, nuestra escritura, y pues vamos a comenzar, hermanos. Vamos a dar continuidad. Todavía nos quedan, me parece que con estas dos lecciones más, tres lecciones más que nos siguen hablando, hermanos, de estas figuras de retórica. Y pues ya estas últimas lecciones, nuestros hermanos nos entregan esas lecciones a través de, pues, pares, ¿verdad? Ya dos conceptos. En cada una de esas lecciones, me parece que desde el pasado ya han venido entregándonos dos, pero que pues sí tienen mucho en común estas figuras. Son diferentes, pero tienen algunas conceptualidades en las que se asemejan. Esta lección número 10 del día de hoy nos corresponde, pues hasta complicado un poquito en los nombres, hermanos. Y complicado ya ahorita que profundicemos en ello, también va a ser un poquito complejo, pero ya estamos entrando a esas lecciones que son más complicadas, pero yo creo, hermanos, que ya con el conocimiento que hemos adquirido, con las otras lecciones que hemos estudiado, ¿no? Hemos estudiado algunas figuras básicas, algunas ya las conocemos, algunas las utilizamos y probablemente estas también las utilizamos, pero no sabíamos que así se llamaban, ¿no? Pasa mucho eso que tenemos una forma muy amplia de manejar nuestro lenguaje, pero pues a veces no sabemos qué era eso, ¿no? Pero pues todos ya a esas alturas lo han conceptualizado. Así que tenemos estos dos conceptos que es prolepsis y analepsis. No está muy difícil de pronunciar, pero pues no tiene uno mucha idea de lo que estamos diciendo, por lo que nuestros hermanos nos ayudan, hermanos, para que podamos entender un poquito a qué se refieren. En el mismo título, entre paréntesis, nos están poniendo más o menos el significado. Prolepsis dice que es ¿qué? Anticipado, y analepsis, retrospección. Entonces, y hasta en esta imagen que nos comparten nuestros hermanos nos ponen ahí unas flechitas, ¿verdad? Para que también nos demos una idea qué es la analepsis y la prolepsis. La analepsis, que es la retrospección, pues de acuerdo a esa figura que está avanzando hacia adelante, la analepsis parece que tiene que ver algo con un regreso, algo que tiene que ver con hacia atrás. Por eso es retrospección, está regresando. Y la prolepsis es lo que viene delante, es lo que pues a lo mejor todavía no ha ocurrido. Y es interesante, qué bueno que los hermanos en esta imagen nos ponen esta figura, porque hasta nos ponen una línea abajo de la figura humana, donde dice ahí narración lineal. Entonces, pues ya nos están dando muchos elementos para entender esas figuras de retórica. Esas figuras se utilizan entonces en una narración. Bueno, ya nos quedó la imagen, a ver si nos la vuelven a poner. Nos ponen allí ¿qué es una narración? En una narración es donde vienen estos dos conceptos, y de acuerdo a la narración, vamos a pensar que la persona que está ahí parada está hablando. En su narración regresa a acontecimientos que ya sucedieron, y eso se le llama analepsis. Cuando regresa a algún acontecimiento o viene a su memoria algo que ya sucedió, ¿cómo se llama? Analepsis, que es retrospección. Si está en su narración y todavía lo que nos va a platicar no ha sucedido, pero ya lo sabe, el que lo está mencionando por supuesto que lo sabe, ¿cómo se llama? Prolepsis, por eso es anticipado, ¿sí? Ahora sí que nos va a anticipar algo que más adelante va a suceder, y pues el que lo está mencionando lo sabe. A eso se le llama prolepsis. Entonces ahí están estos dos conceptos que se ven complejos, pero ahorita que entremos de fondo, hermanos, si no se nos complica más, pues vamos a salir con más preguntas que respuestas. Pero por ahí decía uno de mis profesores que eso es bueno, que si salimos con más preguntas quiere decir que estamos avanzando. Entonces vamos a ver, hermanos, ahora sí vamos a entrar a nuestra lección. Vamos a tomar el objetivo, la lectura que ahí viene. Ahorita entramos a la lectura, a esa les voy a pedir que me acompañen, pero antes el objetivo, que bueno, es muy sencillo, muy claro, ¿verdad? Que es conocer e identificar esas figuras de retórica en las Sagradas Escrituras. Ese es el objetivo.
Entonces vamos a identificar ahorita en las lecturas que vamos a tener en qué momento el escritor se regresa, ¿sí? Él está haciendo una narración, eso es importante que nos quede claro, por eso los hermanos lo marcan, en una narración. Cuando la persona está narrando, nos está platicando algo, y algunos, insisto, a veces somos así, ¿no? Hay quienes estamos platicando y nos acordamos de algo y nos regresamos a la historia que estábamos antes y luego regresamos otra vez a nuestra charla. Ese es el recurso, cuando uno va y viene. Y puede ser que sea algo al futuro, bueno, ahí sí, ¿verdad? Casi yo creo que no vamos a saber lo que ocurre, pero en los escritores de la Biblia sí, ¿verdad? Estamos hablando que muchos de estos varones, o mejor dicho, todos los varones que escribieron en las escrituras y también algunas mujeres, pues tenían el conocimiento de ¿quién? Creemos que tenían el Espíritu de Dios, entonces ese Espíritu de Dios es el que les da también esta oportunidad de que puedan saber cosas que van a suceder más adelante y van a hacer lo mismo en sus pláticas, en sus narraciones, van a adelantarse y luego van a regresar. Y de hecho lo hacemos, ¿verdad? Con nuestro versículo para memorizar. Si alcanzaron a memorizarlo, porque es un poquito complejo, vienen varias ideas en ese versículo, ¿verdad? Pareciera como que se repite, y de hecho es lo que hace el autor, ¿no? Va, viene, regresa, y es precisamente esos recursos que utiliza. Pero antes de pasar al versículo para memorizar, tenemos una lectura bíblica en el libro de los Hechos, del versículo 15 al versículo 17. No son muchos versículos, pero también aquí viene una narración que realiza este autor, que es Pablo, me parece que es Pablo, es Pedro, ahorita lo confirmamos. Capítulo 11 del libro de los Hechos, hermanos. Y vamos a leer estos versículos para ver cómo el autor hace uso de estas figuras de retórica. Si tienen ya la lectura, hermanos, les pido que se pongan de pie, después de que hayan localizado su cita en el libro de los Hechos, capítulo 11. Es Pedro, hermanos, es Pedro el que nos está haciendo esta narración. Versículo 15 y versículo 17, son pocos versículos, así que vamos a prestar atención a la lectura, lo vamos a leer todos juntos, siguiendo muy detenidamente la lectura para que no solamente lo leamos bien todos, sino para que podamos entender lo que el autor aquí nos menciona. Estamos ahí, ¿verdad? Ya está también listo. 11, 15. Bien, vamos a iniciar en el 15, terminamos en el 17. Todos juntos, dice así. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Amén. Ocupen sus lugares. Bueno, pues nos pusieron una cita, hermanos, donde Pedro hace una reflexión sobre quiénes. Está reflexionando sobre judíos y quiénes, y gentiles, y está aconteciendo algo sobre los dos. ¿Qué cosa es? Que el Espíritu Santo está haciendo sobre los gentiles y sobre los judíos. En otras palabras, el Espíritu Santo está cayendo sobre los que son circuncidados en la carne y sobre los que no son circuncidados. Entonces, si leemos el libro de los Hechos, nos encontramos en un acontecimiento poco común, muy complicado para la época, porque todos sabemos, hermanos, hemos aprendido que el punto crítico de discusión entre judíos y los nuevos convertidos, ¿qué era? La circuncisión. Representaba mucho la circuncisión para el judío. ¿Qué representaba la circuncisión para el judío? Pues el incorporarse al pueblo de Israel y con ello, pues el cumplimiento de ¿qué, hermanos? El cumplimiento de la ley, pero más allá de los 10 mandamientos. El cumplimiento de la ley, en esa época existía el templo todavía, entonces había sacerdocio y eso, pues imagínense, daba una responsabilidad muy importante al que era circuncidado. Entonces se encontraron en ese momento, en un momento muy crítico. Entonces Pedro nos está platicando, ¿verdad? Nos está platicando que estaba allí y ¿qué vio Pedro ahí? ¿Qué es lo que vio Pedro, hermanos? Fíjense que es importante y bueno que lo volvamos a leer. Y esto también es parte de profundizar en las lecturas. No nos quedemos con una lectura, hay que leer 2 o hasta 3 veces. Entonces vamos a leerlo otra vez y vamos a poder comprenderlo mucho mejor. El versículo 15 dice así: y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. También
como sobre nosotros al principio. Entonces, lo que está platicando Pedro es que mientras él estaba predicando, ¿qué ocurría? Pues ocurrió un suceso importante, que es que el Espíritu Santo, ¿sobre quiénes fueran? Sobre estos varones. Y lo interesante es que dice que se acordó, ¿verdad? Que estando en ese momento, él recordó unas palabras que Jesucristo dijo. ¿Qué palabras recordó? Dice: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. ¿Esto quién lo dijo? En el momento que Pedro está platicando en su historia, ¿Jesucristo ya había muerto? ¿Ya había resucitado? Pues ya habían pasado muchos años. Entonces, él se acordó que cuando Jesucristo estaba en vida, dijo, bueno, en la tierra, como hombre, se acordó que mencionó estas palabras. Y dice el versículo 16, entonces, el versículo 17, así que Dios les dio el mismo don, también como a nosotros, ¿sí? Entonces está hablando de dos grupos, es lo que mencionamos. Digo, yo ahorita me adelanté, ya mencioné que está hablando de gentiles y judíos, pero realmente el capítulo 10 y el capítulo 11 de eso hablan. Si nosotros lo leemos detenidamente, los dos capítulos, y fíjense que esa es otra cosa importante, hermanos. Cuando tengamos alguna cita, algún versículo y tengamos alguna duda o no nos quede claro, la recomendación va a ser ¿qué cosa? Pues leer todo, ¿sí? Entonces leemos todo el capítulo y si vemos que pareciera como que tiene más continuidad, pues nos vamos un poco más atrás. En esta historia que está platicando Pedro, prácticamente empieza desde el capítulo 10, cuando Pedro es llamado y Pedro tiene una idea como cualquier judío, ¿se acuerdan? ¿Cuál es esa idea? Que ningún varón judío se puede acercar a ¿quiénes? A los gentiles, porque ¿qué pasa? O sea, la idea que el judío tiene es que se contaminan. ¿Por qué? Pues porque no son circuncidados. Y de hecho hay una frase que circulaba entre los judíos que era el común, ¿sí? Decía, no comían con manos comunes. ¿Y a qué se referían? A manos que no estaban limpias. Entonces, si no estaban con hombres comunes, ¿a qué hombres se referían? Pues a los hombres que no eran de su misma linaje, vamos a decirlo así. Entonces, desde el versículo 10 empieza esta historia y Pedro tuvo una visión muy fuerte, hermanos, una visión muy fuerte en la que tuvo que darse cuenta que a ningún hombre, estoy tomando las ideas principales, que a ningún hombre, dice, llames, porque Dios, ¿qué cosa, hermanos? Con su poder y con su conocimiento logra que los hombres sean ¿cómo? Sean limpios en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, esto a Pedro le costó mucho trabajo, pero nos lo está narrando. Y nos está platicando, y después ya viene este acontecimiento donde estando platicando con ellos, desciende el Espíritu y se acuerda, ¿verdad? Dice, se me acabo de acordar cuando Jesús dijo que esto iba a suceder. Entonces, es interesante cómo Pedro comparte esta idea con nosotros, y aquí viene esta retrospección de la que estamos platicando, ¿no? Esta parte que pareciera como que va en su narración. Acuérdense que está narrando, va y ¿qué cosa? Y regresa, ¿no? Porque eso es lo que hace Pedro, va y regresa en su cita. Dice el versículo, bueno, lo que está leyendo, lo tenemos aquí dividido por citas, pero bueno, sabemos que no lo escribieron ellos en versículos. Dice el versículo 15, como comencé a hablar, bueno, cayó. Versículo 16, entonces me acordé, estando él narrándonos, él nos está narrando. O sea que fíjense que es complicado, pero lo tenemos que entender. Muchas veces cuando leemos nosotros las historias y leemos las narraciones, creemos que en ese momento está el escritor leyendo, está escribiéndolo, ¿no? Y está narrándonos paso a paso lo que está ocurriendo. No es así, hermanos. La verdad es que ahorita, por ejemplo, ¿quién de ustedes está escribiendo todo lo que estamos diciendo? A ver, ¿quién lleva el registro, hermanos? Pues nadie lo lleva. Bueno, hay una ese que levanta la mano. Bueno, sí llevan el registro del estudio, seguramente, pero no anotan quién entró, quién salió, y luego se paró tal hermano, y a una hermana se le cayó un velo. ¿No, verdad? ¿O alguien está llevando esa secuencia? No, en aquella época tampoco, Cuando iban con Jesucristo, no se imaginen que también iban ahí los discípulos escribiendo, y a ver ahora qué va a decir, déjeme tantito maestro en lo que le escribo. No, sino que pasaron muchos años, y muchos de ellos hasta en su madurez recordaban acontecimientos, y algunos en su corazón tomaron la decisión de registrarlo. Dijeron, oye, yo estuve ahí con el maestro, pues ¿por qué no lo anoto? Yo recuerdo, o seguramente se acercaban a preguntar, ¿no? Muchos de nosotros nos han preguntado, ya los que somos grandes, los niños, los jóvenes nos empiezan a preguntar, oye, ¿y esto por qué es así? Y lo sabemos. Y algunos de nosotros, quizás hasta nos tomamos el cuidado de, algún día voy a escribir
mis memorias, ¿no? Yo recuerdo a mi hermano, y seguramente todavía anda mi hermano, ministro Daniel Montiel, haciendo algunas cosas, pero él tiene esa idea. Dice, voy a escribir, y sé que lleva ya mucho escrito el hermano, pero es algo que él se acuerda, y es algo que él decidió hacer, pero no estuvo allí el hermano. Pero fíjense cuánto tiempo pasó para que volviera él a llevar toda esa cuenta. Lo mismo con esos hombres. Pedro, lo mismo, hermanos, esto que nos está diciendo ya tiene mucho que pasó. Fíjense lo complicado de la figura, porque ya tiene mucho que nos está narrando lo que sucedió y escribiendo qué pasa con Pedro, que todavía se acuerda de cosas. Ay, me acabo de acordar cuando el maestro dijo esto, y lo escribe tal cual. Entonces a nosotros nos llega a ser un poquito complicada su lectura, ¿no? Porque hay personas que esperamos una narración, se dice cronológica, y cuando vemos que salta o que no lleva un orden, a eso se le llama anacrónico, que está fuera de orden, pero realmente así lo está recordando y lo está escribiendo. Entonces está escribiendo él, nos está narrando, pues recuerdo que ese día estaba yo predicando la palabra y cayó el Espíritu y me acordé de lo que dijo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo los bautizo ¿con qué? Con agua, dice, pero vendrá el momento en el que serán bautizados por el Espíritu Santo. Y regresa, fíjense, eso es lo interesante de la figura, no se quedó en el pasado, ¿verdad? Regresa otra vez. Así que Dios, dice el versículo 17, después de hacer su introspección, regresa. Así que Dios les dio el mismo don también como a nosotros. O sea, regresa al momento de su narración, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice, ¿quién era yo entonces? ¿Para qué? Ya me voy a meter a la narración, pero fíjense cómo esto habla de Pedro. Pedro tenía una idea, hermanos. ¿Cuál era su idea de Pedro? Pues no decírselo a los gentiles. Él seguramente no lo quería hacer. Por algo también tuvo que tener esa visión que donde veía animales inmundos, ¿se acuerdan? Se tuvo que dar cuenta que los gentiles, ¿qué cosa? Pues ellos tenían también, no eran inmundos, pero no solamente que no eran inmundos, sino que tenían el derecho y la oportunidad de Dios para ser parte del pueblo. Y aquí reflexiona Pedro, dice, pues yo quién soy, si lo estoy viendo que les están dando, pues yo no voy a venir a estorbarles. Y nos lo escribe. Pues son pequeñas, esas son narraciones muy pequeñas, hermanos, las que estamos leyendo, que nos están ayudando a entender esta idea de la analepsis y de la prolepsis, que seguro, como les digo, algunos de nosotros las usamos cuando platicamos, ¿verdad? Y hasta hacemos saltos y saltos, ¿no? Y me acabo de acordar, y ya me acordé de otra cosa, y se vuelven a acordar, oye, pero espérate, ¿de qué me estabas hablando al principio? La figura de retórica es eso, no nada más es saltar hacia atrás, sino es que regresar y seguir con nuestra historia original o nuestra narración. En la gramática decimos entre paréntesis. O también decimos, ¿verdad? Cuando queremos como que hacer un paréntesis. Que eso es importante, la figura de retórica es parte de la narración, o sea, son saltos que son válidos, pero lo importante es regresar, lo importante es en nuestra narración regresar, porque a veces ya nos perdemos, ¿no? Oye, ¿de qué estábamos hablando? Pues ya le cambiamos a la historia, ¿no? Empiezan hablando de una cosa y terminan con otra. Bueno, ahí no hubo analepsis. La analepsis es cuando regresamos, cuando recordamos algo o se agrega en nuestra narración y volvemos a regresar a nuestra historia para terminar. Y en el capítulo 11, pues prácticamente Pedro, pues continúa narrando. Ya no leímos el 18, pero sigue narrando. Dice, entonces oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de vida. Vean cómo sigue hablando de cuál es su propósito de su narración de Pedro. Hablar de esto, dar a conocer que el bautismo, que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo, ¿para quiénes eran? Para gentiles y para judíos. Ese era su propósito. Entonces él sigue su narración y bueno, si vamos hasta el término, pues seguramente vamos a leer parte de estas narraciones, hermanos. Bueno, vamos a continuar, hermanos, después de narrar, de tener estas narraciones, esta lectura en Hechos, pues vamos ahora sí, hermanos, a nuestro versículo para memorizar, que nuestro versículo para memorizar también tiene unas figuras también de retóricas, de prolepsis y de analepsis, que son un poquito complejas, pero nos ayuda mucho. Dice el versículo para memorizar, dice, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8, amén.
Adelante nuestros hermanos que van a iniciar con su lectura del lado derecho. Adelante, hermana. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. Amén. Amén. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque cuando le sujetó todas las cosas, no dejó que ninguna, no dejó que nada no sea sujeto a él. Más aún no vemos que todas las cosas sean sujetas a él. Es Hebreos 2:8. Amén. Amén. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto todas las cosas sujetaste debajo de él, nada quedó que no fuera sujeto a él. Más aún no vemos que todas las cosas sean sujetas. Hebreos 2:8. Amén. Amén. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no fuera sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. Amén. Amén. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. Amén. Amén. Bueno, de este lado parece que somos todos. Ya nuestros hermanos se acerca para nuestros hermanos del lado izquierdo, que se ponen de pie. Y adelante, hermanos, quienes hayan memorizado su versículo. Adelante, hermana. Amén. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Más aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. Amén. Amén. Gracias. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. Amén. Amén. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. Amén. Amén. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 8:2. Amén. Amén. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto sujetó todas las cosas a él, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. Amén. Amén. De la parte de abajo, ¿falta alguien de hermanos de dar su versículo? Parece que de abajo todos somos todos, muy bien. Nuestro hermano Prócoro va en la parte de arriba, nuestros hermanos de la parte de arriba, les vamos a agradecer si se pueden poner de pie, para que nuestro hermano identifique quiénes nos van a acompañar también en esta lectura, en este versículo para memorizar.
Bueno, parece que ahorita vemos si alguien ahorita me confirman. Sí, es un versículo un poco complicado, ¿verdad? Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto vimos que no todas las cosas le sean sujetas, nada dejó que no fuera sujeto a él. Mas aún vemos que no todas las cosas son sujetas a él. Hebreos 2:8, amén. Amén. Gracias a mi hermano. Bien, hermanos, pues sí, la verdad es que sí es un versículo complejo. Pareciera como que se repite, pero sí se repite, pero es parte de también entender cómo algunos autores escriben. Hay quienes así escriben y también tiene la intención de que en esa repetición podamos entender. Yo creo que hay un concepto por ahí muy claro que habla acerca de que todas las cosas están sujetas a Él. Ahora, ¿de quién está hablando? Nosotros, bueno, nuestra forma inmediata de entenderlo es que habla de Jesucristo. Aunque el autor, hermanos, se basa en una referencia antes de Jesucristo, bueno, que finalmente tiene que ver con nuestro Maestro, para poder entender esta idea. Nada más para que tengamos el concepto y la idea completa, dice, vamos a Hebreos, acompáñenme, hermanos, bueno, sigan ustedes la lectura, nada más en sus Biblias, busquen Hebreos, capítulo 2, y es la misma, hermanos, es solamente un versículo, pero sí necesitamos leer todo el capítulo 2 para dar una idea muy importante de lo que está hablando el autor. Solamente voy a leer el versículo 7. Dice, tú le hiciste poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusiste sobre las obras de sus manos, y pusístele sobre las obras de tus manos. ¿Esta cita ya nos suena o no nos suena? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que fue hecho poco menor que los ángeles? Pues el hombre, no está hablando de nosotros, de la humanidad. Entonces esto es importante que lo entendamos, porque vean cómo el autor y Pedro llegan a ser un poco complejos sobre cómo narran. Está tomando una cita, hermanos, del libro de los Salmos, es el Salmo capítulo 8, y siempre hemos entendido que está hablando de quién, pues del hombre, está hablando de la creación del hombre, y dice que lo hiciste un poco menor que ¿qué? Que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, pusiste todo bajo sus manos. Entonces toma esa cita el autor y nos dice, tú le hiciste un poco menor, versículo 7, que los ángeles, está recordando. Versículo 8, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Y definitivamente que tratándose de la creación de Dios, pues sabemos que el hombre no es así. Desde Génesis sabemos que no le dio esa autoridad al hombre para que enseñoreara, para que todo lo hiciera. Aunque el autor empieza a darnos una narración que va a llegar a Jesucristo, por supuesto, dice el versículo 8, todas las cosas, nuestra cita para memorizar, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y como que ya empezamos a notar que pues está hablando de alguien más, porque finalmente el hombre, que digamos que está sujeto a las cosas de Dios, la realidad es que el hombre toma sus propias decisiones. Pero pareciera como que hay alguien que va y que está sujeto ¿a quién? A todo. Y entonces decimos que es Jesucristo. Dice el versículo, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Esto nos está hablando en qué momento, en que ya lo hizo o que no lo ha hecho. Ya lo hizo, porque así dice, ¿verdad? Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, en el momento en el que Dios le sujeta todo, que dice el versículo, nada dejó que ¿qué? Fíjense que es interesante la aclaración que hace, porque diríamos, bueno, pues ya dijo arriba que todo se lo sujetó, dice, porque en cuanto lo hizo, nada dejó. ¿Por qué nos está insistiendo? Por lo que nos va a decir después, ¿qué nos dice? Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, ¿sí le sujetó o no le sujetó? ¿Falta o no falta? Pero ¿sí le sujetó todo o no? ¿Sí? Vean, es necesario entender la dinámica que sigue el escritor. Todo se lo sujetó, más, ¿qué dice? Bueno, pero todavía ¿qué? Entonces nos está diciendo algo que ya pasó o no ha pasado. ¿Ya pasó? ¿Ya le sujetó todas las cosas? No. ¿Ya pasó entonces? No ha pasado. Entonces, ¿qué figura es esta? A ver, vámonos a nuestro cuadernito. ¿Cuál es? La prolepsis, ¿qué es qué cosa?
Anticipado, porque ya nos dijo que todo se lo sujetó, pero después nos dice, bueno, pero todavía no lo has hecho, ¿verdad? Más aún no lo hemos visto. Entonces no ha pasado. Entonces, si no ha pasado, ¿qué es? Es una prolepsis. El escritor sabe algo que nosotros no sabemos. Bueno, sí lo sabemos por la escritura. ¿Y qué es lo que sabemos de Jesucristo, hermanos? ¿Qué sabemos del Maestro? Que va a regresar a la tierra y que todo lo que existe, ¿a quién va a ser entregado? ¿No dice así? Que gobernará. Entonces, dice el libro de Génesis, acabo de recordar, me pasó lo que a Pablo, acabo de recordar lo que dice el libro de Génesis, capítulo 49. Vamos a leerlo todos, porque lo recordé, pero sé que nos va a ayudar a entender esta cita. Génesis 49, versículo 10. ¿Están allí? Génesis 49, 10 dice: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que ¿qué? Hasta que venga Shilo, y a él se congregarán quienes le van a ser entregados todos los reinos. Entonces aquí nos está diciendo que esto ya pasó o no ha pasado. No ha pasado, pero que así es, ¿no? Vean ustedes cómo nos lo maneja el autor. Él dice, todo le fue entregado. Bueno, pero más aún todavía no lo vemos, ¿no? Dice, bueno, todavía no lo vemos, entonces significa que lo vamos a ver. Tenemos la confianza en Dios que esto va a ocurrir, que todas las cosas le van a ser entregadas ¿a quién? Al Maestro. Y para que no nos quede duda, vamos a leer el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Pero no es cierto, es el 9, ¿verdad? Ya leímos el 8. 9. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de su muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase ¿qué? La muerte por todos. Y fíjense que ahora está hablando de algo que ya pasó, ¿o no? Sí. Porque en ese momento que lo está narrando Jesucristo, ¿dónde está? Ya había ascendido a los cielos, pero está hablando, cuando menciona un poco menor que los ángeles, nos está diciendo cuando Jesucristo ¿qué era? Cuando fue hombre, o sea, en el pasado. Pero no, fíjense que el autor no lo dice. Por eso es que a veces llega a ser un poco complicada estas figuras, porque el autor a veces no lo dice. En ocasiones sí lo dice, me acordé, pero normalmente no se detiene. El autor no se detiene a decirnos, les voy a decir algo que ya pasó, pero no está en la historia y luego regreso, como decía nuestra hermana, ¿no? Vamos a abrir un paréntesis y luego regresamos. Eso no hace el autor. Él se sigue. Y a veces nos deja a nosotros así como que, a ver, ¿a dónde fue? Y luego regresa otra vez a seguirnos narrando. Y no solamente eso, sino todavía se va más allá, ¿no? Porque aquí ya nos está diciendo, todas las cosas sujetó a sus pies, más aún ¿qué? Aún no lo vemos, pero lo vamos a ver. Y lo menciona, ¿no? Porque cuando dice el versículo 9, pero vemos, o sea, lo que nos está platicando es el momento en el que Jesucristo estuvo en la tierra, ¿como qué? Aquel Jesús, ¿verdad? Que fue hecho un poco menor, que para que gustase la muerte, por obras, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicción el autor de la salud de ellos. Y regresa a su narración en el versículo 11. O sea, como que hace esta introspección y este anticipado, o sea, esta prolepsis y esta analepsis hace el autor para ir y venir en su historia. Lo hace muy complicado, ¿verdad? Lo hace muy complejo, pero la realidad es que lo enriquece. Eso es algo que debemos de entender, hermanos. Entre más complejo sea algo, ¿qué significa? Pues que es más rico, ¿o no? No es lo mismo una tortilla con chile, que les den un platillo con una cantidad de condimentos bárbaro, pues obviamente que cambian las cosas, ¿no? Entonces lo mismo es en el lenguaje. A veces utilizamos un lenguaje muy llano, muy simple, para que nos sea fácil, pero cuando se complica, nos cuesta trabajo, pero se enriquece. La realidad es que la obra y la escritura se enriquece. A muchos así nos parece, que cuando se trata de leer sobre todo a Pablo, es muy complejo, tan complejo que a muchos se confunden, ¿o no? Es tan complejo que unos se confunden y Pedro está platicando de algo Pablo y creen que está quitando la ley de la alimentación, creen que ya quitó el sábado y creen que ya las fiestas ya no existen. Vean ustedes el crítico importante de lo que es entender estas figuras. Porque hay unos que lo quieren tomar tan superficial que entonces dicen, pues ya dijo que quitó todo, ¿no? Hizo todas las viandas limpias. Habrá que profundizar en el texto. Seguramente está hablándonos de otra cosa el autor. Porque en aquella época,
pues no podían ellos tomar esa autoridad de decir, coman de todo, pues ¿cómo? Seguramente está refiriéndose a otra cosa. Y ya cuando uno profundiza, en el caso de Pedro ya vimos que en el libro de los Hechos no se refiere a los animales que había que matar y comérselos, sino está hablando de quiénes, de las personas que son limpias, que es el poder de Dios y la sangre de Jesús la que hace limpios a quienes, no a los animales para que nos los comamos. Si nuestro Dios quiere que seamos cada vez más espirituales, no cada vez más materiales. Entonces vean cómo uno, gracias a entender estas figuras, empieza uno a profundizar y a darnos cuenta que el autor pues quiere decirnos algo complejo, por supuesto. Bueno, pues ya no hemos entrado a la lección. Yo espero que estas dos análisis que hicimos en Hechos y en Hebreos nos ayuden un poquito a entender, hermanos, a qué se refieren esas figuras. Vienen más ejemplos. Vamos a entrar al tema bíblico para leerlo. Nos da ya la explicación un poquito todavía más clara para entender estos dos conceptos. ¿Quién nos ayuda, hermanos, a dar la lectura a los primeros dos? Acá en la parte de arriba, mi hermano Prócoro, si me apoya. Le vamos a pedir a nuestra hermana si nos puede ayudar con la lectura de los dos primeros párrafos que prácticamente hablan sobre esas definiciones de estos dos conceptos y entendemos por qué los pusieron, ¿verdad?, en la misma lección. Realmente son diferentes, ¿verdad? Nada más hay que entender que uno habla como que se regresa a hacer una retrospección y el otro lo hace a un anticipado de los eventos anticipados. Adelante, hermana. Gracias. Sí, hermano, dice, estas dos figuras retóricas son poco conocidas, pero en las Sagradas Escrituras encontramos varios ejemplos que son importantes. Ahora bien, antes de citar dichos ejemplos, podemos decir que el término prolepsis proviene del griego y significa conociendo, anticipado de algo, anticipar. Es decir, es una narración que nos lleva temporalmente al futuro y después nos trae al tiempo presente. Por su parte, la analepsis, que también proviene del griego, se puede entender como recuperación, restauración, renovación. Es decir, es lo contrario de prolepsis, pues consiste en una narración que nos lleva al pasado y luego nos trae al presente. El escritor puede cambiar el orden cronológico de los hechos. Algunos pueden ser pasados o futuros. Son dos términos que se emplean en las escrituras recordando acontecimientos que han de suceder. Prolepsis, anticipaciones, y que han sucedido. Analepsis, retrocepciones. Gracias, hermana. Atrás. Gracias a usted, hermana. No, usted, hermana. Pues bueno, ya aquí nos vuelve a instruir esos primeros párrafos en lo que estamos mencionando y es muy claro, es una narración. Dentro de las narraciones, el escritor, ¿verdad?, dice que en los hechos que nos está narrando puede regresar o ir hacia el pasado y mencionar algún acontecimiento, pero lo importante es que ¿qué hace el autor? ¿Vuelve a qué? A regresar a su narración. Puede irse a algún acontecimiento que aún no ha sucedido, pero ¿qué hace luego? Vuelve a regresar. ¿Estamos de acuerdo? Quizás es importante entenderlo, pues para no creer que todo lo que es una historia, que estamos hablando de cosas que ya sucedieron, pues van a ser siempre una analepsis, ¿no? Es cuando tú estás narrando algo en este momento, en este presente, pero tienes que irte a recordar algo o tienes que irte a recordar y seguir en tu historia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hay muchos ejemplos, nos menciona muchos ejemplos. Decíamos, algunos pueden llegar a confundir. El que sigue, el párrafo siguiente, nos menciona un ejemplo que para muchos ha sido una pregunta, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque este ejemplo que ahorita vamos a leer en el siguiente párrafo, algunos llegan a pensar entonces que o hay una contradicción en la Biblia o alguien lo escribió mal. Fíjense nada más, por no comprender que es una cuestión de una figura lo que está mencionando el autor. Y nos referimos a Moisés y a Faraón. Así que, ¿quién me ayuda a leer el siguiente párrafo? Lo leemos y luego nos vamos a la historia. Mi hermana Abelina primero, si me ayuda con la lectura. Ya veo aquí varias manos. Ahorita les doy la participación a mis hermanas y vamos a prestar atención a ese siguiente párrafo que viene un ejemplo que ahorita vamos a analizar. Adelante, hermano. El que dice un ejemplo, nada más ese párrafo. Un ejemplo importante de prolepsis es lo que dice el libro Éxodo 10, 28, 29.
Y díjole Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Sin embargo, podemos ver que esta no fue la única ocasión en que Moisés vio el rostro del Faraón, ya que si leemos Éxodo 11, 4, 8, 12 y 31, podemos darnos cuenta de que tiempo después Moisés habló con Faraón. No obstante, luego de la salida del pueblo de Israel, no volvió a ver su rostro. Amén. Gracias, mi hermana. Vamos a regresarnos a las lecturas para entender esta figura y esta historia. Y seguramente algunos nos lo han preguntado o nos lo hemos preguntado. Éxodo capítulo 10, vamos a ver lo que dice la cita. Ya lo leyó nuestra hermana, pero lo vamos a leer otra vez. Es bueno que lo volvamos a leer. Éxodo 10, versículo 28 y 29. Dice así, y díjole Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Dice el versículo 29, y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y pareciera aquí que se están despidiendo, ¿no es así? Y es cierto, sabemos la historia compleja entre Moisés y Faraón, y ya aquí lo que nos están haciendo ver es que ya no van a volver a tener estos encuentros. Y Moisés lo confirma. Moisés dice que es cierto, dice, ya no vas a volver a ver mi rostro. Pero lo que nos dice la reflexión es que se volvieron a ver después. Éxodo 11, versículo 4 y 8. En la anterior, cuando le da este anuncio Faraón a Moisés, es cuando le llama para la última plaga, cuando es más bien es la penúltima, me parece que la penúltima. Todavía no viene la última plaga, es la de las tinieblas, y sabemos que todavía hay una plaga más adelante. Entonces hay quienes dirían, es que si Moisés le dijo que ya no lo va a volver, ¿qué significa? ¿Que en la siguiente plaga lo vio o no lo vio? Pues que ya no lo vio, ¿no? Alguien diría, pues si ya se despidió, ya le dijo que no lo vea porque lo va a matar. Y Moisés le dice, bien has dicho, no me vas a volver a ver. Y hasta suena mucho como a nosotros, ¿no? En mi vida lo vuelvo a ver. Y la realidad es que pues sí lo volvemos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasó con Moisés. Dice el versículo 11, 4 y 8. Y dijo Moisés, estoy en Éxodo 11, y dijo Moisés, Jehová ha dicho, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está sobre la muela, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni será jamás. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta las bestias, ningún perro moverá su lengua, para que sepáis que hay diferencia entre de Jehová entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, sal tú y todo el pueblo que está bajo ti, y después de esto, ¿qué cosa? Yo saldré, y saliéndose muy enojado con Faraón. O sea, ¿esto qué está diciendo? Bueno, ¿lo volvió a ver, sí o no? Pues sí, lo volvió a ver, y creo que no nada más en el 11, también en el 12:31. 12:31 dice el versículo 31, e hizo llamar a Moisés y Aarón. ¿Quién los hizo llamar? El Faraón de noche, y díjoles, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿lo volvió a ver o no lo volvió a ver? Pues sí, lo volvió a ver. Pero aquí, ¿en dónde viene la figura? Porque una cosa es que a veces hablamos de más, eso pues es uno, pero aquí nos está diciendo que esta es una figura. ¿Cuál es la figura? Que Moisés sabía que no lo iba a volver a ver, no en ese momento, sino en cuanto Dios qué cosa hiciera con ellos, lo sacara. Fíjense, la confianza, este puede ser hasta un ejemplo de fe, hermanos, de confianza de Moisés. Moisés estaba completamente seguro y seguramente dijo, tienes razón, no nos vamos a volver a ver. No en ese momento, ni de forma cercana, sino en cuanto salieran de Egipto, ¿qué pasa? Ya no se iban a volver a encontrar. Esa es la figura, eso es lo que emplea Moisés. ¿Sabe algo que qué? Pues que va a pasar. No es que hable de más o que estén enojados, ¿no? O que después le reclamen. No. Simplemente Moisés sabe algo. Dice, bien has dicho, dice, no nos vamos a volver a ver, pero no en ese momento.
sino en el momento que Faraón los libere. Y en la última cita es donde lo hace, ¿ya vieron? En la última cita es cuando lo llama, pero ahora sí, para de manera definitiva, ¿qué cosa? Que ya no vuelvan a verse otra vez. Les dice, ¿verdad? Ya tomen todo, agarren lo que quieren, vayan con los egipcios, pídanles lo que les tengan que pedir y inicia el proceso para que Israel salga de Egipto. Y sale de Egipto, y después de ese acontecimiento volvió a ver Moisés a Aarón. Ya no se volvieron a encontrar, hermanos. Ya Moisés pues viaja con el pueblo en el desierto durante 40 años y se separan las historias, ¿verdad? Seguramente en Egipto alguien escribió, no sabemos, es lo que les digo. En ese momento no veamos a alguien ahí narrando, sino Moisés el que se nos está platicando a través de la narración lo que ocurrió. No crean que está ahí tomando su libro mientras está platicando con Faraón. Ya lo hizo después. Seguramente pasaron años cuando Moisés se sienta y empieza a escribir en Éxodo esta situación. Y Moisés recuerda seguramente que le dijo, no, tienes razón, no los volveremos a ver. Pero sabe Moisés que sí se encontraron en otras fechas después, posteriores a esto. De hecho, el siguiente párrafo me parece que nos ayuda un poquito, hermanos, a entender esta idea. Aquí nos ayuda con, nuestras hermanas aquí, mi hermana aquí adelante, si nos puede ayudar con la lectura del siguiente párrafo, que precisamente nos da un poquito de idea de lo que ahorita estamos platicando. Adelante, hermana, por favor. Esta parte de las Escrituras es un poco complicada de asimilar, ya que está la disyuntiva de si Moisés vio o no vio más el rostro de Faraón. Después del momento que describe el versículo citado, sin embargo, porque lo que dicen los versículos siguientes, se deja ver que sí lo vio, pero una vez que Israel salió de Egipto, no lo vio jamás, por lo que el escritor se adelanta a un acontecimiento futuro, pero nos vuelve a traer en el presente. Amén. Gracias, mi hermana. Sí, o sea, es lo que decíamos, o sea, el presente es que sí se iban a volver a ver, pero lo que Moisés le hace es decirle, tienes razón, no nos vamos a volver a ver, pero no en ese momento, sino hasta que se cumpla la salida del pueblo de Israel. Mis hermanos, si me apoyan, tenemos ahí una presentación, la estábamos viendo hace rato, después de la que dice las enseñanzas más relevantes. Ahorita nuestros hermanos también nos apoyaron para entender todavía más a detalle estos conceptos. A ver si me apoyan mis hermanos. Creo que más adelante, mi hermano. Bueno, no sé si de las últimas, es después del versículo para memorizar. Después del versículo para memorizar, es hasta arriba, casi hasta arriba, hermano, hasta arriba. Ahí está el versículo para memorizar. El que sigue, mi hermano, si eres tan amable. Ahí está. Este es aquí, iniciamos con algunos comentarios. Ese es un comentario adicional, pero me parece que es muy bueno leerlo. ¿Qué es la prolepsis? ¿Por qué es prolepsis? Y lo que decíamos, porque anticipa ¿qué cosa? Un evento futuro, el fin definitivo de la relación entre Moisés y Aarón, como si ya estuviera consumado, incluso antes de que los últimos encuentros ocurran. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo entre Moisés y Faraón. Este recurso literario permite al lector comprender desde el presente narrativo el desenlace inevitable. ¿Cuál es el desenlace inevitable? Pues que nuestro Dios va a liberar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Lo va a hacer, aunque Faraón diga que no, Dios lo va a hacer. Por eso lo dice, tienes razón, ya no nos vamos a volver a ver. Dice, resaltando la soberanía de Dios en el cumplimiento de su plan para Moisés e Israel. Vean lo importante entonces de entenderlo, cómo Moisés tiene esa fe, tiene esa confianza y está completamente seguro que lo que Dios dijo, ¿qué cosa? Va a suceder de un momento a otro. En ese momento todavía no ocurre. Eso es lo que nos está diciendo la lectura. Por eso dice, ¿por qué se anticipa a un evento futuro? Se anticipa a algo que va a ocurrir, pero regresa. Finalmente Moisés en su narración pues continúa, nos sigue hablando de lo que sucedió. Se prepararon para la siguiente plaga, ya es lo que leímos, ¿no? Que les dice lo que va a suceder con los egipcios si no hacen caso. Bueno, continúa. Entonces, esta reflexión me parece importante en los hermanos. Muy bien, gracias a nuestros hermanos. Ahora regresamos a las siguientes. Todavía tenemos tiempo para tener unos ejemplos más. Vamos a seguir con la lectura, la lectura del tema bíblico. También en la parte aquí adelante me parece que otra hermana quería participar. Mi hermano Prócoro, si nos apoya. Vamos a leer el siguiente, vamos a otro ejemplo. Ya vimos el ejemplo de Faraón con Moisés en Éxodo. Ahora leamos otro ejemplo. Adelante, hermana.
Otro ejemplo lo encontramos en la carta a los Hebreos 2:8, mismo que se asemeja con lo que dice el Salmo 110:1. En el primer versículo se hace mención de que todas las cosas le son sujetas al Señor Jesús, pero la última parte dice, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, el versículo nos revela que el Señor Jesús ha de sujetar todo debajo de sus pies, pero luego nos trae al tiempo presente diciendo que aún no le son sujetas todas las cosas. Gracias, mi hermana. Bueno, pues nos traen el ejemplo nuevamente del versículo para memorizar y ya creo que nos refuerza lo que ya comentamos, hermanos, lo que está diciendo, ¿verdad? Esa frase final que dice, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, nos está revelando un acontecimiento futuro. ¿Y cuál es ese acontecimiento? Ya lo mencionamos. Pues el regreso ¿de quién? De Jesucristo. Esa esperanza que tiene el escritor que nos está diciendo, pero esto va a ser así, todavía no ocurre, dice, pero va a pasar. Nos mencionan otra cita, vamos a leerla, hermanos, Salmos capítulo 110, versículo 1. Salmos 110, ahí estamos. Dice Salmos 110, 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Y esta cita es el contexto de lo que nos está mencionando el autor. ¿De quién está hablando? Nosotros creemos, ¿verdad? Que cuando le dice, ¿dijo quién? Jehová dijo ¿a quién? A mi Señor. Hay otras versiones, otras traducciones que dijo, el Señor dijo ¿a quién? A mi Señor. O sea, hay dos señores. Y entonces, ¿a quiénes vemos aquí? A nuestro Dios y ¿a quién? Y al Hijo, ¿verdad? Y hasta dice la siguiente, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de un acontecimiento que ya pasó o no ha pasado. No ha pasado todavía. Por eso nos dice, por eso utiliza esa semejanza el párrafo, ¿verdad? Dice otro ejemplo que encontramos en Hebreos, mismo que se asemeja a lo que dice Salmo 110. ¿En qué se asemeja? Pues ya lo vimos en qué se asemeja. ¿En qué esto ya ocurrió? No, por eso dice la última parte de Hebreos 2:8. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Eso ya pasó? No, eso todavía no ha ocurrido, pero sabemos que va a pasar. Por eso dice, por eso empieza Hebreos, todas las cosas, ¿qué cosa? Todas las cosas le son sujetas. Y hasta dice, ¿verdad? Y cuando dice que todo, es todo, nada ha faltado. Bueno, pero aún dice, ¿verdad? Al final, más aún no vemos que todo sea sujeto, pero creemos, tenemos la confianza en que esto va a pasar, ¿o no, hermanos? En que esto va a ocurrir. Vean lo importante entonces de ejercer estas figuras, de entender, no pensar que el autor se equivocó o se adelantó en su narración o se confundió, ¿no? Está mal la redacción, algunos dicen, no está mal la redacción, simplemente pues así escribió él. Y hay que recordar que todos estos hombres pues estaban inspirados en el Espíritu, tenían un propósito muy importante. En el caso de Moisés, esa confianza de decir, pues tienes razón, no nos vamos a ver ya, pero sí se vieron después, ¿no? Alguien debe decir, pues qué mentiroso. No es de que sea mentiroso, está recordando, haciéndole mención que va a haber un acontecimiento en el que ahora sí no se van a ver. Y lo mismo aquí, Hebreos nos está recordando, que, bueno, en la carta a los Hebreos, el escritor, que hay un acontecimiento que no se nos olvide, hermanos, que va a ocurrir, porque ya pasó este acontecimiento. Es muy actual, ¿no? El versículo, que todas las cosas son sujetas ¿a quién? A Jesucristo, más aún ¿qué? Aún no lo vemos todavía, no lo hemos visto. Dios nos ha dado esa misericordia de verlo, pero tenemos la confianza, ¿no les parece? Tenemos la confianza de que esto ocurra, hermanos, de que sí podamos, pues ojalá que Dios nos dé esa oportunidad de que lo podamos ver. Muy bien, pues estos son ejemplos de, ¿cómo se le llama a esto, hermanos, que estamos leyendo? Acontecimientos futuros. Es la prolepsis. Acuérdense, la prolepsis son el anticipado, lo que no, acontecimientos que no han pasado, pero que el autor en su narración utiliza. Y me parece que los que siguen ahora son ejemplos de analepsis, de situaciones que ya ocurrieron. Vamos a ver el siguiente párrafo. ¿Alguien faltaba de leer de nuestros hermanos que pidieron participar? ¿O alguien que quiera participar? Aquí adelante nuestra hermana. Me ayuda mi hermano con el micrófono. Y vamos a entrar a algunos ejemplos ahora que tienen que ver con analepsis.
cuanto a la otra figura, analepsis, podemos traer a la memoria cuando Jesús le dijo a sus discípulos: mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, según Juan 16:4. El Señor Jesús enfatiza la importancia de recordar sus palabras y estar atentos a las profecías que se cumplirán. Gracias, hermana. Vamos a la cita. Yo sé que está aquí, hermanos, pero nos puede ahorita apoyar mucho volver a leer. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 y es el versículo 4. Dice, voy a leer el versículo 3, Juan 16, desde el versículo 3, dice: y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os los he dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Estaba o no está con ellos? Sí está con ellos, y de hecho si prestamos atención, pareciera como que de hecho sí se va al futuro y también se va al pasado. Y hasta fíjense cómo esta reflexión nos está enseñando cómo aprender a hacer uso de las figuras, el recordar cosas. Sí es bueno, hermanos, es muy importante en el momento oportuno, en el momento adecuado. Es importante que haya muchas cosas en nosotros que no se nos olviden y que lo recordemos, que no se nos vaya a pasar lo que nos dijo Jesucristo, como aquí les menciona. Dice, se van a acordar, va a llegar el momento oportuno en el que ustedes se van a acordar. ¿Y de qué se van a acordar? Dice aquí, estas cosas os harán. Vamos a leer el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. ¿Esto ya pasó? ¿Este suceso ya pasó? No, va a pasar, le está diciendo que va a ocurrir. Dice, os echarán de las sinagogas. En ese momento no lo han hecho. Los van a perseguir. En ese momento no ha pasado. Y pensarán que están sirviendo a Dios. Y viene a mi memoria, fíjense, voy a hacer una prolepsis. ¿O es analepsis? Es prolepsis, es analepsis. Y estoy recordando que ¿quién hizo esto? Hubo un hombre que hizo esto, ¿no? Que entró a las sinagogas y lo sacaba, ¿no? ¿Quién era? Pablo. Fíjense cómo Pablo hacía. Fíjense lo importante de hacer estas retrospecciones o ir y venir. Cómo nos ayuda. No es nada más leer por leer. A veces agarramos una lectura, hermanos, y ya me aventé todo el capítulo 16 del libro de Juan. Pero a veces ni siquiera pasamos del tercer versículo cuando ya tuvimos una hora de estar meditando. Eso es lo importante. Y a algunos les pasa, oye, pues no has leído ni 5 versículos, llevas una hora. Pues sí, porque está uno yendo y viniendo. Me estoy dando cuenta que hay mucho aquí que está platicando Jesucristo con sus discípulos y les está diciendo, ¿verdad? Y estas cosas os harán, o sea, no ha pasado, porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, ahí viene la figura, ¿qué cosa? Os acordéis que yo os lo había dicho. Para que no se espanten al rato, para que en lugar de decir, ¿por qué a mí? ¿Qué tienen que decir? Pues ya lo había dicho Jesucristo que esto iba a pasar, que iban a venir y nos iban a sacar. Y si leemos el libro de los Hechos, hermanos, ¿qué pasaba con ellos cuando esto ocurría? ¿Se acuerdan? A muchos de ellos los metieron a la cárcel. ¿Y qué hacían en la cárcel? Lloraban, ¿verdad? Se lamentaban. ¿Qué hacían? Dice que cantaban, estaban felices. ¿Por qué? Pues estaba cumpliendo lo que Jesús les dijo, imagínense. O sea, es algo maravilloso. Bueno, es complejo porque pues seguramente pasar la noche en la cárcel no va a ser algo fácil. Pero seguramente, ¿pero qué les dijo? Acuérdense que esto va a pasar, va a suceder. Y acuérdense por lo que dice el versículo 2, estas cosas os harán, porque no conocen a quién. O sea, hasta hay ignorancia, ¿no? Por eso dice, no se preocupen, pues hay ignorancia. Y efectivamente había ignorancia en Pablo, ¿no? Cuando Pablo ya tiene el conocimiento, cambia. Y hasta muchos no quieren, pues ese Pablo no es el que va y andaba buscando cartas para sacarnos. Pues sí, pero ahorita ya no. Entonces, fíjense, y no hemos pasado del versículo 3, es lo que les digo. Eso es lo importante de poder entender las figuras, hermanos, de tenernos a comprender qué mensaje nos quiere dar. Y dice nuestro párrafo entonces que lo que está haciendo el autor
dice aquí, el Señor Jesús enfatiza la importancia de recordar sus palabras y estar atento ¿a qué? Pues a lo que va a ocurrir, para que cuando ocurra, ¿qué cosa? Pues esto lo leí, esto que está pasando, hay acontecimientos hoy mundiales, hermanos, que está viviendo la humanidad y a veces no nos explicamos o decimos que hay qué injusticias de la vida. Por eso es importante leer, porque la Biblia dice que eso va a pasar, ¿o no? ¿A quién pertenece Jerusalén, hermanos? ¿A quién le pertenece? Hoy en día, ¿a quién le pertenece Jerusalén? A las gentes, no le pertenece a los judíos. ¿Y eso dónde lo dice? Pues aquí lo dice. ¿No dice así? ¿Que Jerusalén a quién le pertenece? A las gentes, a las naciones, ¿no dice así? Dice, comerán sobre mí, ¿qué es lo que harán? Pues es lo que está pasando. Entonces uno que tiene que ver ante los acontecimientos, decir, pues sí, pues eso dice la Biblia que va a pasar. Tengo que recordar, pues sí, cierto, ya recordé que la Escritura dice que hasta que venga ¿quién? Y entonces, ¿qué va a hacer él? Seguramente va, ahora sí, pero ahorita pues se van a estar entre ellos matando, hermanos. Y eso nos tiene que servir de reflexión a nosotros para entender los sucesos y hacer esto que nos dice Jesucristo. La importancia de recordar sus palabras y estar atento ¿a qué? A las profecías que se van a cumplir, todo se va a cumplir. Y sabemos más acontecimientos que van a venir, ¿no es así? Hay que estar atentos. Estemos atentos nada más, hermanos, para que cuando ocurran los eventos hagamos nuestra retrospección, ¿no? Y digamos, sí, cierto, ya me acordé que esto está escrito y que lo dijo Jesucristo, alguno de los profetas lo habrá mencionado. Pues vamos a avanzar, ya estamos con el tiempo, pero la verdad es que creo que los ejemplos nos ayudan muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna reflexión de esta lectura, me parece que no. Vamos a pasar a la siguiente, porque tenemos un comentario también en las láminas, pero hasta Juan 2, 22. ¿Quién me ayuda con esa lectura, hermanos? El siguiente párrafo que dice precisamente, aquí mi hermana, adelante, si me ayuda mi hermano con el micrófono, y vamos a leer, ya estamos en los últimos dos párrafos, el penúltimo, hermana, por favor. Gracias. Precisamente en Juan 2, 22, el escritor emplea esta figura al recordar una profecía cumplida. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. El cumplimiento de esta profecía fortaleció la fe de los discípulos y confirmó su aceptación de Jesús como el Mesías. Gracias, hermana. En la cita nos vamos a Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 20. Juan 2, fíjense, Juan 2, 22. Y es interesante, hermanos, que el escritor está iniciando apenas a hablar de Jesús, ¿no es así? Juan capítulo 1 nos está narrando los sucesos, y el versículo 2, capítulo 2, vamos al capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 19, estoy en Juan capítulo 2, 19, dice, respondiendo Jesús díjoles, o sea, nos está narrando Juan, ¿qué cosa? Él nos está narrando en un presente, ¿estamos de acuerdo? Cuando nosotros leemos la narración, estamos en el momento que está ocurriendo. ¿Y está hablando quién? ¿Quién está hablando? Jesús. O sea, en la narración está vivo, ¿estamos de acuerdo? En la narración está vivo, dice el versículo 19. Respondiendo Jesús díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fíjense, está escribiendo su narración, es su presente, vamos a decirlo así. Respondiendo Jesús díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo. Versículo 22, por tanto, cuando resucitó de los muertos, fíjense cómo Juan mete ahora esta figura, porque nos está hablando de un presente, ¿no? En ese momento sabían que Jesús iba a morir, iba a resucitar. Pues no solamente no lo sabían, no lo creían. No estaban todavía convencidos muchos de ellos. Si los fariseos pensaban que estaba hablando del templo, pues sus discípulos, imagínense cómo estaban. Pero dice Juan, y él es uno de los discípulos, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos, o sea, él y los demás, se acordaron que había dicho esto y creyeron a las Escrituras y a la palabra que Jesús había dicho. Termina su reflexión y ¿qué hace Juan con su lectura? Sigue en el presente.
Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ya se regresó al presente, ¿ya vieron? Eso es lo importante, que veamos cómo funcionan las figuras. Así son. Y lo hace Juan y lo hacen muchos más. Nos está narrando un presente. Y recuerdo cómo. Por ejemplo, ahí me parece que el ejemplo viene en las láminas, yo creo que nos va a dar tiempo, pero ahí está la reflexión de Judas. ¿Ya sabían que Judas iba a engañar a Jesucristo? ¿Ya sabían lo que iba a hacer Judas? Pues no lo sabían. No dice que se preguntan entre ellos, ¿quién soy? ¿Soy yo? ¿Acaso seré yo? Algunos hasta creían que ellos podrían serlo. Pero Juan, el mismo Juan, ya menciona, dice, pues estaba allí Judas, aquel que lo traicionó. Alguien diría, ya lo sabía. No lo sabía. Bueno, en ese momento que lo está escribiendo ya tiene el conocimiento. Ya pasaron años, no sé cuántos, hermanos. Cuando Juan está con Jesucristo, se le narra como uno de sus apóstoles más joven, ¿no? No estoy seguro si estaba casado, pero era muy joven. Pero cuando Juan escribe, pues hay quienes creen que ya no estaba tan joven, ya era una persona madura, como les digo, con la intención y con el propósito de decir, pues quiero dejar evidencia de lo que pasó, lo quiero escribir. Y ya recuerda Juan muchas cosas como esto, ¿no? Dice, hubo un acontecimiento donde Jesucristo se para en el templo y dice, y nos acordamos cuando Jesucristo ascendió, cuando ascendió en Hechos. Entonces vean cómo los autores hacen esta situación. El cumplimiento, lo que dice el último párrafo lo voy a leer, el cumplimiento de esta profecía fortaleció la fe de los discípulos y confirmó su aceptación de Jesús como el Mesías. Cuando se mueven en el presente a narrar sucesos, en la realidad de Juan ya pasó, por eso es una analepsis, pues se está acordando de lo que ya pasó, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues ya sucedió ese acontecimiento. Por eso dicen, nos acordamos aquella vez que subió, nos acordamos cuando Él nos dijo esto. A ver si me ayudan con la lámina, hermanos, la siguiente ahora sí, de la presentación que tenemos, ahí nos refuerza también con un comentario. La presentación, mis hermanos, que dice, ¿por qué es analepsis Juan 2:22? ¿Por qué? Porque recuerda las palabras de Jesús sobre su resurrección, conectando ese momento pasado, ¿con qué? Con el presente de los discípulos. Al cumplirse la profecía, los discípulos comprendieron las Escrituras y ¿qué hicieron? Fortalecieron su fe. Fíjense lo complejo de estas figuras que tienen ese propósito, fortalecer la fe. Va ligada, ¿no? Parece que las tres historias que tenemos, pareciera que va muy ligado el tener fe y tener confianza en lo que va a pasar o recordar situaciones que ya pasaron. Eso es importante, hermanos. Y no nada más yo creo que en los hechos, sino en nuestra vida diaria. Que no se nos olvide que ya tenemos el conocimiento, que ya se nos dijo. A veces nos perdemos. No sé si es una analepsis, por ejemplo, lo de el hijo pródigo. ¿No tuvo eso el hijo pródigo? ¿Dónde estaba el hijo pródigo? ¿Se acuerdan cuando tuvo una retrospección? ¿Recuerdan o no recuerdan? Esa es la vida diaria. Dice que estaba en el mundo. ¿Y cómo estaba? No, dice que estaba ¿qué? Ya perdido. ¿Y qué dijo? Dice, ¿qué cosa? Se me acuerdo cuando estaba ¿en dónde? En casa de mi padre y cómo me la pasaba, pero bien feliz. Pues eso es lo que tenemos que hacer. A veces ya vivimos nuestras vidas tan llanas que es importante recordar cómo éramos, ¿no? Hay un canto que por ahí se tiene, ¿no? Que se llama Tu primer amor y como que trata de recordar lo que hacíamos antes y hacer esas retrospecciones. ¿Para qué? Nada más, qué bonito, qué bellas épocas. ¿Nada más para eso? No, pues para decir, bueno, ¿y ahorita qué pasa, no? Qué bellas épocas ahorita, ¿por qué no son bellas? Pues a lo mejor me hace falta algo que tengo que hacer y que reaccione y que recuerde eso para que ahorita cambie. Vean lo interesante de la figura, no nada más es que el aprendizaje de hoy, hermanos, es estos hechos que estamos viendo, sino que nosotros lo hacemos. También nosotros somos parte de estas figuras. Y tenemos el último párrafo. ¿Quién me ayuda con la lectura del último párrafo, hermanos? Con esto terminamos. No, si no yo lo leo, hermanos. Aquí mi hermana nuevamente va a leerlo, el último párrafo. O nuestra hermana, adelante. Mi hermana que si nos ayuda con el último párrafo. Acá adelante, hermano, Prócoro, por favor, ya con terminamos nuestra lección. Otro ejemplo importante es el que se menciona en Lucas 24, 6 al 9, donde se narra que cuando los discípulos llegaron al sepulcro y no encontraron al Señor Jesús, los ángeles les dicen que recordarán las palabras que Jesús les había dicho en Galilea,
Es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. De manera que, con todas estas cosas, los apóstoles creyeron en el Hijo de Dios y confirmaron que, al haber aceptado al Señor Jesús como su Salvador, Mesías y Señor, se reafirmaba su esperanza. Gracias, mi hermana. Y nuevamente la misma idea. Fíjense cómo se reafirma. ¿Qué dice al final? Su esperanza. Lucas 24. Vamos a leer. También Lucas utilizó de este recurso. La gran mayoría de ellos, hermanos, y sobre todo nos menciona personajes que lo vivieron y se acuerdan de lo que pasó. Lucas 24, 6 al 9. Lo voy a leer yo, hermanos. Lucas 24, 6 al 9 dice así. No está aquí, bueno, voy a leer desde el versículo 5. Y como tuvieron ellas temor, estamos recordando cuando van al sepulcro, dice, como tuvieron ellas temor y bajase el rostro en tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos lo que os habló. Vean lo importante entonces de hacer estas retrospecciones. Cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas las cosas que a los 11, dieron las cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Entonces lean lo importante. Dice la última parte del párrafo. El Hijo de Dios y confirmar que al haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y Mesías y Señor es reafirmar su esperanza. Y eso es importante. Fíjense que el ejercicio que veo aquí es bueno porque ya se los había dicho. Y a nosotros cuántas cosas no se nos dice, hermanos, pero no lo hacemos. Se nos olvida. Entonces, por eso es importante la retrospección, para recordar que ya nos habían dicho que eso iba a pasar. Y ahí está la cizaña juntamente con el trigo. ¿No dice así? ¿Y qué dice? ¿Qué hay que hacer con la cizaña y el trigo? ¿Cuál es el aprendizaje? Que lo dejemos, ¿no dice así? Que quién se va a encargar de separar el trigo y la cizaña. Pero se nos olvida, hermanos, y cuando estamos con los problemas, no, quiten al hermano, no, esa hermana, llamen a otra, ya no lo tomen en cuenta. No acabamos de leer que dejemos que todo crezca igual, pero por eso tenemos que hacer la retrospección para recordar, pues estaba escrito que iba a haber entre nosotros, pues sin modo a seguirle, y recordar las palabras que dijo Pablo, ¿no? Soportaos los unos a los otros. Y ten cuidado porque no vengas a ser tú reprobado, de tanto que corrijas, resulta que el que se van a reprobar, ¿a quién va a ser? Eso es lo que tengo que recordar cuando vivo el acontecimiento. María y esas mujeres lo estaban viviendo y se les olvidó, porque están preguntándole, ¿a dónde lo movieron? ¿De qué hicieron? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Qué le dice el ángel? Pues no, acuérdense que les dijo que iba a resucitar. Sí, cierto. Iba a resucitar, ¿verdad? No, pues ya resucitó el maestro. Entonces, eso, vean lo importante que es de las retrospecciones, sobre todo la retrospección con nosotros, pero también vimos que el anticipado de la prolepsis, por el hecho de recordar y de reafirmar nuestra fe y nuestra esperanza de que qué cosa va a suceder los acontecimientos pasados. Las preguntas ya muy sencillas, creo que ya me parece, esperemos hermanos, rogamos a nuestro Dios que ayuden esos argumentos, esos ejemplos, para que podamos entender esas figuras, por qué están aquí, ¿y por qué las tenemos que estudiar? ¿Cuál es la definición de la prolepsis? De la prolepsis ya vimos que son acontecimientos que van a suceder, son situaciones, acontecimientos futuros que tenemos la esperanza que van a ocurrir. Y muchas veces el narrador va a hacer uso de ese recurso. ¿Y cuál es la definición de la analepsis? Son las retrospecciones, cuando viene el recuerdo, cuando se acuerda uno cosas que ya sabíamos o no sabíamos. Eso es importante, ¿eh? Porque vayan a decir a alguien que en otra vida, no, son cosas que ya sabías, no, en otra vida creo que yo fui marinero y en su vida ha ido a un barco, no, son cosas que sí viviste, que sí tuviste, a lo mejor de joven, de niño o hasta ayer, no puede ser que ayer. Entonces son cosas que pasaron. Y los otros dos, pues ya hicimos el ejercicio. Indique un ejemplo de la figura de prolepsis que se encuentra en las Escrituras. Pues se mencionaron ya ahorita algunos, nos da el Éxodo, ya mencionábamos el mismo Hebreos, se mencionaba Juan, ¿no? También Juan. No, esa es analepsis, el de Juan. Pues aquí viene, indique un ejemplo de las figuras de analepsis. Anotemos, hermanos, cuando viene el ejemplo de prolepsis, son acontecimientos que van a suceder y que fortalecen, a lo mejor podemos poner así, acontecimientos futuros que fortalecen nuestra fe.
en que eso va a ocurrir, que va a pasar. Y en el caso de los ejemplos de la analepsis son ejemplos de situaciones que ya sucedieron y quizás más bien son situaciones personales que yo viví y que lo que van a hacer es traerme a mi realidad, ¿verdad? Que si ando allá afuera divagando, pues me acuerde, ¿no? De cuando estaba en casa de mi padre, bueno, hace referencia a la iglesia de Dios y convivía con los hermanos y me la llevaba bien. Bueno, pues eso es lo que me tiene que ayudar para que mi presente, como sea, reafirme, dice, ¿no? Dice reafirmar esperanza. Vean ustedes cómo los términos de los párrafos nos ayudan a eso. Lo que se cumplirá es esperanza y fe. Eso tiene que ver con las figuras de la anticipación. Y las de la reflexión o las de la retrospección es con la confirmación de lo que soy y reafirmar mi esperanza, ¿sí? Pues es la lección, hermanos. La verdad es que llevamos en tiempo. Son figuras complejas, tiene razón el cuaderno, pero ayudémonoslo a encontrar en nuestras lecturas. Por eso es importante leer una o hasta 2 veces o hasta 3 veces. Y quizás en la tercera lectura nos vamos a encontrar con estos detalles y nos ayuden a empezar a viajar, hermanos, en la misma escritura, con esos acontecimientos, así como lo hicieron esos autores. Mis hermanos, pues esa es la lección que tuvimos el día de hoy y pues bueno, vamos a continuar con más lecciones. Nos quedan 2, 3 más para terminarlo. Pasa a vosotros, hermanos. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Pasa a vosotros.